Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias, Ileana, Tomás. Gracias al Inter-American Institute for Democracy, porque este foro y su temática, como hemos escuchado por las opiniones expertas que me han precedido, no solo está justificado, sino que es motivo de preocupación. En lo que yo puedo contribuir, quizá, es a darles una medida de hasta dónde es capaz de llegar el PT de Brasil y Lula para desviar recursos de su país hacia una dictadura que conozco bastante bien, que es Cuba. Para responder a esta pregunta podemos y debemos, en este particular, mirar al pasado, claro. No me jacto de ser un experto en geopolítica, de hecho, soy un técnico que solo sabe constatar parte de la realidad que me rodea. Un perro de presa para los que violan los derechos humanos, pero poco más. Esa es mi especialidad. Pero sí les puedo contar algo que yo he visto y que puede hacerles pensar como a mí. Es preocupante que Lula sea freno para condenar la invasión ilegal de Ucrania. Es preocupante que este Lula abrace a Nicolás Maduro, al régimen cubano, a China, o que le entregue miles de millones a Rusia en importaciones potenciadas que le sirven a Rusia además para condenar al martirio a millones de familias ucranianas. Y más aún que no tenga ni un solo gesto de solidaridad con un pueblo masacrado como el de Ucrania. Esto me indica que estamos ante el mismo PT y el mismo Lula que ya conocíamos. ¿Y hasta dónde Lula podría llegar en su apoyo económico a Cuba, la dictadura jefe de todas las dictaduras hoy en Latinoamérica? Pues hay precedentes del apoyo de Lula y el PT a las finanzas de Cuba, precedentes escandalosos, que da grima contarlos y que tras hacerlo, aún uno se sorprende sobre cómo es posible que todo haya sucedido y no estén muchos de los ejecutores en prisión por ello. En 2013, el PT de Brasil, con Dilma Rousseff, lanzó el programa Mais Médicos y, por supuesto, lo hizo con el pleno beneplácito de indicaciones de Lula. Las cuentas eran un escándalo. Los médicos extranjeros, paraguayos, argentinos, cobraban $4.276 al mes. Bien, pero eran minoritarios. Solo estaban haciendo un cameo en esa película. Los médicos cubanos participaban en el mismo programa y ellos eran los verdaderos protagonistas, por desgracia para ellos, además. Por ley, los cubanos debían tener el mismo salario, pero no fue así. Los médicos y médicas cubanos y cubanas, como se expresan, sufrieron un infierno de derechos y de dineros. Aparte de la esclavitud que sufrían, y como saben, hemos hecho públicos más de 1.100 testimonios con todo esto, y cientos de ellos solo de entre esos médicos que fueron a Brasil, de los 4.276 que los médicos cubanos debían cobrar, empezaron cobrando en 2013 y 2014 $400 al mes, un 9,35% del salario total. Es decir, no tenían ni para sobrevivir en el país. Ramona Matos, la doctora que abrió el escándalo, se dio cuenta de esto porque la invitaban a salir los compañeros de otros países y ella les decía que no tenía dinero. Un día le dijeron, pero ¿cómo que no tienes dinero si todos cobramos igual y son casi $4.300 al mes? Pero las cuentas para los médicos cubanos y en contra de toda legalidad eran distintas. La OPS se quedaba con el 5% de su salario, es decir, $214 por cada mes y por cada médico. Cuba se quedaba con el resto, es decir, $3.662 al mes, cada año de cada médico, un 86% del salario. La oposición brasileña, gracias a escuchar a Ramona Matos, a quien el PT trató de silenciar, sacó el escándalo a la luz y el Tribunal de Cuentas Federal del país le puso luz y taquígrafo a las cuentas. Se supo que la OPS se lucraba de cada salario mensual de los médicos cubanos. Se supo que Cuba se quedaba con el 85% del salario. ¿Creen que pasó algo en Brasil? Nada. Todo se arregló subiendo el salario de los cubanos hasta los $800 mensuales. La OPS siguió reteniendo el 5% de cada salario de cada cubano cada mes y Cuba siguió reteniendo el 75% de cada salario de cada cubano cada mes. A partir de 2014-2015 el salario de los cubanos subió hasta los $800 y se mantuvo así hasta 2018. Más de 20.000 médicos cubanos trabajaron en ese programa, más de 8.000 de forma constante. La OPS
manejó en el programa Mais Médicos un total de 2.564 millones de dólares declarados en sus auditorías. De ellos, habría obtenido el neto... Un minuto, la rondo. El beneficio neto del 5%, el porcentaje de salario que cobró de los médicos cubanos. Fue durante años el mayor montante de beneficio de la OPS frente a cualquiera otros conceptos de mucha menor cuantía. Es un escándalo en la OPS y fuera de la OPS, pero no pasó nada. Es decir, una organización que debía gastar fondos para la salud pública tenía beneficios ilegales de los salarios de los médicos que además trabajaban en estado de esclavitud, cobrando unos cientos de dólares al mes. Una ignominia. El total de los beneficios netos por la intermediación de salario de los médicos cubanos en la OPS estuvo en torno a los 128 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos del régimen cubano fueron superiores a los 2.000 millones de dólares. El PT no dudó en ese momento de destinar casi 3.000 millones de dólares del país para darle a Cuba, netos y libres de carga, 2.000 millones. Ese es el PT, ese es Lula y esa es su camarilla. Y esto se hizo con un solo programa público con luz y taquígrafo, llevando la esclavitud a Brasil, con la evidencia de sentencias del Tribunal de Cuentas que lo sancionaron y que acabo de relatar, y nada ocurrió. Tras esto, ¿qué confianza podemos tener en el PT y las instituciones brasileñas para evitar que parte del Producto Interior Bruto de Brasil, en forma de intercambios comerciales o derechos de pernada de servidumbre, sirvan para financiar a la dictadura cubana? Ninguna confianza. Debemos tener la completa seguridad de que el PT y Lula da Silva volverán a financiar a Cuba. La cuestión no es si lo harán, sino cómo y en qué cuantía. Los cables de la Embajada de Brasil en Cuba, hechos públicos por una serie de diarios, demostraron que todo el programa se diseñó no para dar salud a Brasil, sino para dotar de ingresos a Cuba. Punto. Las conversaciones fueron muy claras. Habría que buscar una manera de darle recursos al gobierno de Cuba, como fuera. Los médicos cubanos y la OPS fueron usados, unos como esclavos y la otra como si fuera una sociedad puente en un paraíso fiscal para esconder del radar de los Estados Unidos las transacciones financieras hacia Cuba. El Brasil del PT elaboró junto con Cuba un esquema de delincuencia transnacional con el único fin de desviar recursos de Brasil a Cuba. La relación de sumisión del PT de Brasil a Cuba es total, absoluta. Son muchos años en los que Cuba ha sembrado en la izquierda radical latinoamericana un apoyo incondicional a sus locuras varias, financiación, apoyo internacional, palmaditas y hasta formación para la guerrilla. La izquierda radical del PT adora al régimen de Cuba. Al menos el trabajo que algunas organizaciones hemos realizado estos años nos permiten decir que en el caso de que el PT quiera volver a repetir ese esquema, lo va a tener al menos algo más complejo. Pero no duden, y no duden quienes nos escuchan, que el PT de Brasil ya está buscando la forma de desviar recursos de Brasil a Cuba sin ninguna duda. Si en 2013 Cuba tenía necesidades, hoy en día, tras abandonar los cultivos de arroz, azúcar, frijoles, carne y depender por completo de las importaciones, la situación financiera del gobierno de Cuba es mucho, pero que mucho peor. Cuba solicita constantemente ayuda a todos los países europeos. Imaginen la presión que tiene Lula para destinar recursos para Cuba. Lo hará. Y lo hará de formas tan creativas e ignominiosas como fue el uso de la esclavitud. No les quepa la menor duda. Y bueno, con esto espero haber estado más o menos en tiempo. Muchas gracias.